Estaba de pie frente al almirante Guillermo Memo Sterling, sintiendo como mis rodillas, esas que Carlos Arrington creía viejas e inútiles, empezaban a temblar. Los años se habían acumulado, sí, y mis arrugas eran un mapa detallado de una vida vivida a dos velocidades. Pero, Memo aquí, en Barcelona, después de 34 años, era irreal. Él, un almirante de 2 estrellas bajo la lluvia, con ese uniforme empapado, mirándome a mí, una enfermera con un uniforme descolorido y un cubo de fregona en la mano. Hola María, dijo, y su voz era suave, casi un susurro contra el estruendo de la tormenta. Te has hecho viejo, Memo, le respondí, y una pequeña sonrisa, extrañamente triste, se dibujó en mis labios. Todos lo hemos hecho, replicó él, y su expresión se volvió dura, formal, solemne. El equipo está afuera, mamá. Todos ellos. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Todos ellos? ¿Los que quedaban de mi pasado? Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. Pensar en mamá y equipo al mismo tiempo me hizo volver atrás, no a los 34 años, sino a las últimas 48 horas, a lo que había sido el último día de mi vida normal. Solo hacía unas horas estaba en la sala de descanso del Centro Médico San Rafael, aquí en Barcelona, y el fluorescente que llevaba parpadeando desde 2021 parecía querer contar los segundos que me quedaban. 3 años que llevaba pidiendo que lo arreglaran. Yo, María O'Connell, Mary para los pocos que aún se molestaban en recordar mi nombre, había pedido ese arreglo, y allí seguía, haciendo un estroboscopio rítmico e irritante, como si quisiera que cada segundo de mi última guardia fuera tan molesto como el anterior. Mis manos, con las venas azules y las manchas hepáticas de mis 71 años, envolvían la taza de té Earl Grey, buscando algo de calor que no encontraba. Fuera, el caos de urgencias seguía su propio ritmo, el chirrido de las suelas de goma, el pitido monótono de los monitores cardíacos, los anuncios amortiguados por megafonía. Era mi último día, el 31 de enero. No había globos, ni tartas cutres del supermercado con feliz jubilación, escrito con glaseado azul. De hecho, la mayoría del personal ni siquiera sabía que me iba. La rotación de personal en San Rafael era tan alta que me había convertido en parte del mobiliario, invisible, robusta y fácilmente ignorada por los residentes recién salidos de la facultad y las enfermeras con cara de ángel pegadas a sus iPads. Enfermera O'Connell. La voz, chillona y nasal, goteaba impaciencia. Ni me inmuté. Tomé un sorbo lento de mi té antes de girar la cabeza. En el umbral de la puerta estaba el Dr. Carlos Arrington, el nuevo jefe de administración de enfermería. Un tipo de 40 años con un corte de pelo que valía más que mi alquiler mensual y un traje que no tenía ningún sentido en un hospital. Dr. Arrington, dije, mi voz un raspado bajo, texturizado por años de dar órdenes en lugares mucho más ruidosos que este. ¿Puedo ayudarle? Está sentada, observó Arrington, golpeando su bolígrafo contra un portapapeles. Tenemos un desborde de trauma en el box 6. Necesito que esa cama esté lista y vuelta a utilizar. El personal de limpieza está atascado. Estoy en mi descanso obligatorio, doctor, según el reglamento sindical 14B. Arrington entró en la habitación. La luz parpadeante proyectaba sombras duras en su cara. Mira, María, sé que hoy es tu último día, pero hasta que fiches la salida a las 19 en esas horas, estás en mi nómina. Y francamente, con los recortes presupuestarios que vienen de la empresa, necesito justificar cada hora pagada hoy. No me obligue a amonestarla por insubordinación justo antes de irse.
Quedaría fatal en su historial si alguna vez necesita una referencia para un trabajo en una residencia de ancianos. Sonrió, una expresión cruel y practicada. Arrington llevaba 6 meses intentando echarme. Me llamaba residuo del legado. Afirmaba que mis métodos eran anticuados, que no era lo suficientemente rápida con el nuevo software de registros digitales. Quería mi salario fuera de los libros para contratar a 2 recién graduados que no cuestionarían su autoridad. Dejé la taza sobre la mesa. Me levanté lentamente, mis rodillas crujiendo audiblemente. Solo medía 1,62 metros, pero me mantenía con una postura extrañamente rígida, los hombros cuadrados de una manera que no encajaba con el encorvamiento del resto del personal de mi edad. Box 6, dije en voz baja. Ese es el herido de bala del barrio de Sands, ¿verdad? Sí, la policía acaba de terminar de interrogarlo. Está sucio, límpielo. Arrington dio media vuelta y se marchó, sus caros mocasines resonando en el linóleo. Suspiré, alisando mi uniforme azul. Estaba descolorido, a diferencia del azul marino brillante que llevaban las nuevas enfermeras. Salí de la sala de descanso, mis ojos escaneando el pasillo. Vi a Ana Ferrer, una enfermera joven, quizás de 24 años, luchando con una vía intravenosa en un adolescente deshidratado. Ana levantó la vista, con pánico en sus ojos. Mary, no consigo la vena, se está moviendo mucho. No dudé. Me acerqué, colocando una mano tranquilizadora en el hombro del adolescente. Mírame, hijo, le dije. El tono no era de abuela, era autoritario, una orden que traspasaba el cerebro y golpeaba el instinto. El chico se quedó inmóvil. Le quité la aguja a Ana, palpé el brazo una vez y deslicé el catéter. Un destello de sangre. Hecho. Ponle la cinta, le susurré a Ana. Gracias, Ana suspiró. No sé qué vamos a hacer sin ti mañana. Sobreviviréis. El sistema está diseñado para la supervivencia, no para la comodidad. Dije, una frase extraña para una enfermera civil. Mientras caminaba hacia el box 6, sentí el peso del sobre en mi taquilla. Era mi paquete de indemnización. Mínimo. Arrington había encontrado una laguna legal con respecto a mis años de servicio, afirmando que una interrupción en mi empleo en 1990 me descalificaba para la pensión completa. Pensaban que era débil. Pensaban que era solo María O'Connell de Barcelona. No sabían lo de 1990. No sabían por qué había un hueco en mi expediente laboral. No sabían que no había estado desempleada. Había estado desplegada. Pero ese expediente estaba enterrado bajo un metro de tinta negra en un sótano del cuartel general de la defensa, en Madrid. Y yo había firmado un NDA que amenazaba con cadena perpetua si hablaba de ello. Así que cogí el cubo de la fregona. Limpiaría el box 6 una última vez. A las 18:45 la lluvia comenzó a azotar las puertas correderas de cristal de la entrada de urgencias. Era el clásico aguacero barcelonés que convertía las calles en espejos resbaladizos, reflejando las luces rojas y azules de las ambulancias. La sala de urgencias estaba casi a plena capacidad. Un choque múltiple en la EIP-7 había traído una ola de fracturas y conmociones. El nivel de ruido era ensordecedor. El doctor Arrington estaba en el puesto de enfermería, ladrando órdenes, visiblemente agobiado. Para todo lo que hablaba de eficiencia, se desmoronaba cuando la presión se volvía real. Yo estaba terminando tranquilamente mis registros en una terminal en la esquina. Tecleaba con 2 dedos, lento pero deliberado. Documentaba mis últimas interacciones con pacientes. Paciente estabilizado. Constantes vitales normales. Traslado a UCI aprobado. «María», gritó Arrington desde el puesto.
Deje de teclear y venga aquí. Necesitamos una enfermera de triaje en la entrada. Ya no estoy certificada para triaje, doctor. Usted revocó esa certificación el mes pasado. Respondí con calma, sin apartar la vista de la pantalla. No me importa. Viene un VIP, el hijo del concejal de urbanismo, borracho, al volante, laceraciones menores, pero el padre está gritando por teléfono. Necesito a alguien que sepa tratar con personalidades difíciles. Vaya y espere en la zona de ambulancias. Cerré los ojos por un segundo. 15 minutos. Me quedaban 15 minutos. De acuerdo, dije. Cogí mi estetoscopio, un pesado Littmann Vintage que había escuchado los latidos de hombres muriendo en el barro y de mujeres dando a luz en búnkeres, y caminé hacia las puertas automáticas. El aire frío me golpeó la cara, oliendo a escape y lluvia. Me quedé de pie bajo el alero, con los brazos cruzados. Fue entonces cuando lo sentí. No fue un sonido al principio. Fue una vibración, un zumbido bajo que se transmitió por las suelas de mis zapatos. Yo conocía esa vibración. No la había sentido en décadas. Pero el cuerpo recuerda lo que la mente intenta enterrar. Transporte pesado. Miré calle abajo. La ambulancia que transportaba al hijo del concejal no se veía por ninguna parte. En su lugar, el tráfico en la intersección de Diagonal y Aragón se había detenido. No solo detenido, estaba siendo apartado. 4 grandes todoterrenos negros con cristales tintados se abrían paso a través del atasco. No tenían sirenas de policía. Tenían rumbos de baja frecuencia, del tipo que usan los convoyes federales, para abrir caminos sin pedir permiso. Se movían con precisión agresiva, parachoques a parachoques, como una serpiente de acero. Mi corazón dio un vuelco. No, pensé, no puede ser. No puede ser. Detrás de mí las puertas automáticas se abrieron con un silbido. El doctor Arrington salió enfurecido. ¿Dónde está la ambulancia? El concejal me va a cortar la cabeza si no... Se detuvo, dándose cuenta del convoy que giraba bruscamente hacia el carril de emergencia del hospital. Los vehículos eran enormes. Chevy Suburbans, blindados. Los neumáticos eran antipinchazos. No había matrículas, solo códigos de barras en los parachoques. ¿Qué es esto?, balbuceó Arrington. ¿Es el equipo SWAT? Yo no llamé a SWAT. El convoy se detuvo con un chirrido en la bahía de ambulancias, bloqueando completamente la entrada. Los motores ronroneaban con un gruñido amenazador. ¡Oiga!, gritó Arrington, marchando hacia adelante, hinchando el pecho. No puede aparcar aquí. Esta es una zona de emergencia activa. Mueva esos vehículos inmediatamente o haré que se los lleven. Di un paso atrás, hacia las sombras de la columna. Se me cortó la respiración. Observé cómo se abría la puerta del primer todoterreno. 4 hombres salieron. Eran gigantes, o al menos así me lo parecieron. Llevaban ropa civil táctica, pantalones cargo, camisetas ajustadas bajo chaquetas oscuras de lluvia, botas de montaña. Sin insignias, sin identificaciones. Pero reconocí la forma en que se movían, el escaneo constante del perímetro, la forma en que sus manos se cernían cerca de sus cinturas, el silencio sincronizado. No eran policías, no eran el CNI. El doctor Arrington, ajeno al peligro, se acercó directamente al hombre que iba al frente, una figura imponente con una barba espesa y ojos como pedernal. «¿Me ha oído?», gritó Arrington señalando con el dedo el pecho del hombre. «Soy el jefe de administración de esta planta. Está bloqueando una infraestructura crítica. ¿Quién se cree que es?». El hombre barbudo ni siquiera miró a Arrington. Lo miró a través de él. Apartó la mano de Arrington suave pero firmemente, como si espantara una telaraña. «No estamos aquí por usted.
dijo el hombre. Su voz era grave. Entonces, ¿por quién están aquí? Tenemos pacientes. El hombre lo ignoró. Se volvió hacia el convoy. La puerta trasera del segundo todoterreno se abrió. Un hombre con un inmaculado uniforme azul de gala de la Armada Española salió. Las franjas doradas de su manga eran gruesas. Llevaba una gorra que se ajustó bruscamente contra la lluvia. Era mayor, quizás de unos 50 y tantos, con el pelo plateado y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Arrington se quedó helado. Incluso él reconoció el uniforme de un oficial militar de alto rango. «Almirante», susurró Arrington confuso. El almirante ignoró al doctor. Pasó junto a la escolta armada, sus ojos escaneando la bahía. Miró más allá de los paramédicos aturdidos, más allá de los guardias de seguridad confundidos, y fijó sus ojos en la pequeña anciana que estaba en la sombra del pilar de hormigón. Sentí que me temblaban las rodillas. No había visto a Guillermo Memo Sterling en 34 años. La última vez que lo vi, era un teniente de 22 años que se desangraba por una herida de metralla en un lugar que no existía en ningún mapa. Le había sujetado la arteria con los dedos desnudos durante 2 horas, mientras el helicóptero era tiroteado. El almirante caminó directamente hacia mí. La lluvia empapaba su caro uniforme, pero no le importaba. El doctor Arrington se apresuró a seguirlo. «Almirante, señor, si busca nuestra suite VIP, puedo acompañarle». Silencio. El operativo barbudo gruñó, interponiéndose entre Arrington y bloqueando su paso con una pared de músculo. El almirante se detuvo a 1 metro de mí. Toda la bahía de urgencias se había quedado en silencio. Las enfermeras apretaban sus rostros contra las puertas de cristal del interior. Lo miré. Yo era solo una enfermera con un uniforme descolorido y un cubo de fregona. Él era un almirante de 2 estrellas de la Armada Española. «¿Todos ellos, todos los que quedan?», le pregunté, aún en un susurro. «Todos los que quedan. Nos enteramos de que era tu última guardia», me respondió, y sentí un nudo en el estómago. Yo no creía que nadie lo supiera. «Siempre lo sabemos», dijo el almirante. «Y no dejamos que una médico con un tridente de oro abandone el campo de batalla sin escolta». Arrington, que estaba escuchando desde detrás del guardaespaldas, jadeó. «Médico, ella es solo una enfermera». El almirante se giró lentamente, sus ojos brillando con una furia que hizo que Arrington retrocediera contra la pared. «¿Solo una enfermera?», repitió el almirante, su voz elevándose sobre el sonido de la lluvia. «Hijo, esta mujer tiene más vidas confirmadas salvadas en territorio hostil que este hospital Camas. Ella es la razón por la que estoy aquí. Ella es la razón por la que la mitad del equipo de operaciones especiales volvió a casa en el 91. Se volvió hacia mí y juntó los talones. El sonido crujió como un látigo. «¡Atención encubierta!», bramó el almirante. Simultáneamente, los 12 operativos que habían salido del vehículo se pusieron firmes. Se quedaron rígidos bajo la lluvia, formando un pasillo que conducía al primer todoterreno. «Señora», dijo el almirante, extendiéndome la mano, «su guardia ha terminado. La llevamos a casa». Pero justo cuando iba a coger su mano, las puertas del hospital se abrieron de golpe detrás de ellos. «¡Alto!», gritó Arrington, su rostro rojo de humillación y pánico. «No puede irse. No ha fichado la salida. Si se va ahora, la registraré como abandono de puesto y le quitaré la indemnización». El almirante hizo una pausa. Miró mi rostro cansado. Luego miró al mezquino burócrata, gritando en la puerta. El almirante sonrió. No era una sonrisa amable. «Esperaba que dijera algo estúpido como eso», dijo el almirante. Elder Arrington permaneció bajo la lluvia, su caro traje oscureciéndose por la humedad.
pero su ego se negaba a permitirle retirarse. Era un hombre que vivía de hojas de cálculo, cláusulas de responsabilidad y la autoridad absoluta del Manual de Recursos Humanos. Miró al almirante, luego a los 12 hombres corpulentos con equipo táctico y finalmente a mí. En su mente, esto era una disputa laboral, no una operación militar. «Usted no tiene jurisdicción aquí», gritó Arrington, su voz resquebrajándose ligeramente. «Esta es una instalación médica privada. A menos que tenga una orden, no puede interrumpir las operaciones. Y ella», señaló con un dedo tembloroso hacia mí, «está bajo contrato. Si abandona este turno sin autorización, me aseguraré de que su pensión sea anulada por incumplimiento de contrato. La demandaré por el coste de la enfermera de agencia que tenga que contratar para reemplazarla». El almirante miró a Arrington con una expresión de profundo aburrimiento. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. El movimiento fue tan repentino que el equipo de seguridad cambió de posición, las manos sobre las armas ocultas. Pero el almirante solo sacó un delgado smartphone negro. «¿Cuál es su nombre otra vez, hijo?», preguntó el almirante, tocando la pantalla. «Arrington, Dr. Carlos Arrington, y voy a informar de esto a la Junta». «Arrington», repitió el almirante. Se puso el teléfono en la oreja. «Director, sí, soy Sterling. Estoy en San Rafael. Sí, la tenemos. Pero tenemos un problema. Un administrador civil llamado Arrington está impidiendo una extracción federal de un activo protegido. Sí, está amenazando sus activos financieros». «Ajá, ya veo». El almirante le tendió el teléfono a Arrington. «Es para usted». Arrington parpadeó, la lluvia goteando de su nariz. «¿Quién es?» «Solo coja el teléfono». Arrington tomó el dispositivo, con desprecio. «Hola, soy el Lord Arrington. No sé quién se cree que...». Se detuvo. Su rostro se relajó. El color se le fue de las mejillas tan rápido que parecía que iba a desmayarse. «Señor presidente», balbuceó Arrington. Yo no sabía que usted sabía». «Sí, señor». «No, señor. Solo intentaba hacer cumplir el...». «Entiendo. Efecto inmediato, pero, señor, tengo una hipoteca». «Sí, sí, le devolveré el teléfono». La mano de Arrington temblaba violentamente mientras le devolvía el teléfono al almirante. Me miró con ojos aterrorizados. «Está fichada, señorita O'Connell», susurró Arrington. «Con efecto inmediato. Beneficios completos. La Junta votó ahora mismo para duplicar su indemnización». «¿Duplicar?», pregunté, arqueando una ceja. «¿Triplicar?», se corrigió Arrington, tragando con dificultad. «Y he sido relevado de mi cargo. Tengo que despejar mi escritorio». El almirante cogió el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. «Hombre inteligente, ese presidente. Entiende que San Rafael depende en gran medida de las subvenciones gubernamentales para su ala de investigación. Subvenciones que mi oficina aprueba». El almirante le dio la espalda al doctor devastado y me ofreció el brazo de nuevo. «Nos vamos, Mary. Los chicos llevan mucho tiempo esperando». Miré a Arrington una última vez. No me regodeé, no sonreí, solo sentí una profunda pena por un hombre que pensaba que el poder venía de un título. «Adiós, Carlos», dije suavemente. No olvide revisar las constantes vitales en el box 6. La máquina está mal calibrada. Marca valores altos». Tomé el brazo del almirante. Al alejarme del pilar de hormigón y adentrarme en el aguacero, la escena cambió. Los 12 operativos, hombres que probablemente habían derrocado regímenes y cazado terroristas en los rincones más oscuros de la tierra, hicieron un saludo. No era el saludo nítido y vistoso de un campo de desfile.
Era el saludo lento y respetuoso de los veteranos de combate que reconocían a un superior. Caminé por el pasillo. Vi rostros que vagamente reconocía, hijos de hombres con los que había servido, o quizás los jóvenes soldados rasos a los que había cosido décadas atrás, ahora convertidos en guerreros curtidos. Uno de ellos, un hombre enorme con una cicatriz que le bajaba por el cuello, rompió la compostura lo justo para susurrarme al pasar. Ángel de Kunduz. Me aferré al brazo del almirante. Kunduz, hacía 20 años que no oía ese nombre. La puerta del primer todoterreno la sostenía el gigante barbudo. Me ofreció una mano para ayudarme a subir. Su agarre era como el hierro, pero suave. Cuidado con el escalón, señora. Las estriberas están resbaladizas. Subí al interior de cuero. Olía a aceite de armas, ambientador de pino y a café caro. El calor me envolvió al instante. El almirante subió a mi lado. La puerta se cerró con un golpe sordo, sellando el ruido de las sirenas, la lluvia y el hospital. Por primera vez en 45 años, el silencio no fue solitario, fue seguro. Mientras el convoy comenzaba a moverse, saliendo de la bahía de ambulancias y abriéndose paso entre el tráfico que se partía como el Mar Rojo, miré por la ventana tintada. Vi a Ana, la joven enfermera, de pie junto a las puertas correderas, con la boca abierta de asombro. Vi a Arrington, sentado en el bordillo bajo la lluvia, con la cabeza entre las manos. ¿A dónde vamos, Memo?, pregunté. Mi voz temblaba ligeramente ahora que la adrenalina se desvanecía. Esto es mucha potencia de fuego para una fiesta de jubilación. El almirante suspiró, desabotonándose la chaqueta mojada. Miró al conductor, el gigante barbudo, y asintió. No vamos a una fiesta, Mari, dijo el almirante con gravedad. Te llevamos a la casa de seguridad. Me quedé helada. El término casa de seguridad tenía un peso específico en nuestro mundo. No significaba una casa de vacaciones, significaba una fortaleza. ¿Por qué?, pregunté, entrecerrando los ojos. La anciana frágil había desaparecido. La operativa estaba de vuelta. ¿Por qué?, dijo el almirante, mirándome a los ojos. El expediente de la Operación Arena Roja ha sido desclasificado esta mañana debido a un error administrativo en el cuartel general de la defensa. Estuvo disponible durante 6 minutos antes de que lo borráramos, pero eso fue tiempo suficiente. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. ¿Quién lo vio? Todos, dijo el almirante, incluido el cártel cuyo líder mataste con un bisturí en 1990. Saben que estás viva, Mari, y saben dónde trabajas. El convoy se incorporó a la autopista, moviéndose en una formación de diamante cerrada. El velocímetro del salpicadero marcaba 145 Nicokilum, pero dentro del suburbán blindado parecía que flotábamos. La ciudad de Barcelona se difuminaba en rayas de neón y lluvia gris fuera del cristal balístico. Me recosté, cerrando los ojos por un momento. Intenté conciliar las dos vidas que había vivido. Durante 3 décadas había sido Mary la enfermera, la que traía donuts los viernes, la que cubría turnos para madres jóvenes, a la que le dolía la espalda cuando llovía. Ahora, en el espacio de 1 hora, era Maria O'Connell de nuevo. Nombre en clave ruiseñor, la única mujer jamás asignada a la unidad precursora del Grupo de Operaciones Especiales, GOE, para apoyo médico encubierto. Toma, dijo el almirante, tendiéndome un termo. No es té, es café solo, como solías beberlo. Di un sorbo. Era fuerte, amargo y caliente. Sabía a 1989. ¿Qué tan mala es la exposición?, pregunté, mi voz firme. Mala, admitió el almirante. El volcado de datos incluía nombres, fechas de servicio y alias actuales.
Tu número de la seguridad social, tu dirección, tu empleo en San Rafael. Tuvimos un equipo en tu apartamento hace 20 minutos. Lo limpiaron, empaquetaron tus cosas esenciales, pero no puedes volver allí. ¿Mi gato? Pregunté de repente. Barnaby, el conductor. El hombre grande y barbudo miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se arrugaron. Tenemos al gato, Mary. Está en el tercer vehículo con el suboficial Martínez. Di un suspiro que no sabía que contenía. Bien, está a dieta especial. También cogimos la comida, me aseguró el conductor. Mary, dijo el almirante, moviéndose en su asiento. Necesito presentarte. Esto actúa como tu informe. Señaló al conductor. Ese es el maestre mayor José Oso Torres. Es el jefe de equipo de este detalle. Torres, mi teniente. Mary, Torres gruñó respetuosamente. Y en el asiento del copiloto está el teniente comandante Hernández. Comunicaciones e inteligencia. Hernández, un hombre más joven con gafas de montura metálica y un portátil abierto en sus rodillas, se giró. Un honor, señorita O'Connell. Estudié sus protocolos de triaje de campo en la academia. La forma en que improvisó un sellado torácico usando plástico de cocina y cinta adhesiva en la extracción de la selva colombiana. Legendaria. No fue legendario, teniente, dije con sequedad. Fue desesperado. Hay una diferencia. Sí, señora, Hernández sonrió. Nos dirigimos a una instalación secreta en los Pirineos, explicó el almirante. Está fuera de la red. Te mantendremos allí hasta que la situación se calme o hasta que podamos neutralizar la amenaza. El cártel, los restos de los Salazar perdidos, han puesto una recompensa de 5 millones. Contrato abierto. Silvé. 5 millones. Me siento halagada. No creía que valiera tanto ya. Para ellos, no es por el dinero, es por la humillación. Sacaste a su patriarca en su propio quirófano mientras fingías ser su enfermera privada. Nunca lo olvidaron. El coche se quedó en silencio. Los limpiaparabrisas golpeaban rítmicamente contra el cristal. Miré por la ventanilla lateral. Pasábamos por los extensos campus tecnológicos de los suburbios, dirigiéndonos hacia las oscuras faldas de las montañas. Observé los faros de los coches detrás de nosotros. Ahí, dije con despreocupación. El sedán gris, 4 coches más atrás, un Honda Civic, modelo reciente. El maestre mayor Torres miró por el espejo. Lo veo, señora. Nos sigue desde la rampa de acceso. Ha cambiado de carril 3 veces para igualar nuestra velocidad, observé, y está conduciendo en el punto ciego del vehículo de cola. Lo estoy rastreando, dijo Torres, su voz tensándose. Hernández, verifica las placas. En ello, Hernández tecleó furiosamente. Matrícula de Madrid BKG 455. Registrado a una empresa pantalla, Logística del Pacífico. Es una tapadera común para mercenarios. Terminó el almirante. Tenemos 2 más, anunció Hernández, su voz bajando una octava. 2 todoterrenos que se acercan rápidamente por el flanco izquierdo. Sin luces. Emboscada, dije. No fue una pregunta. Agárrense, dijo Torres con calma. Se tocó el auricular. Todas las unidades. Verificar. Tenemos hostiles. Condición roja. Ejecutar patrón de evasión delta. El convoy estalló repentinamente en acción. Los pesados todoterrenos se lanzaron hacia adelante, los motores rugiendo. ¡Mary! ¡Abajo!, gritó el almirante, extendiendo la mano para empujarme la cabeza hacia las rodillas. ¡Crack! La ventana trasera de nuestro todoterreno se hizo añicos, pero el cristal no cayó.
El laminado balístico lo mantuvo unido en una telaraña de grietas. Un segundo impacto golpeó el panel de la puerta junto a mi cadera. «¡Están disparando!», gritó Hernández. «Calibre alto». «No les importa la recompensa», murmuré desde el suelo. «Solo quieren verme muerta». «Oso, despístatelos», ordenó el almirante. En ello, Torres giró el volante bruscamente a la derecha. El enorme Suburban derrapó a través de 3 carriles de tráfico, las bocinas sonando de los aterrorizados coches civiles. Los todoterrenos que nos perseguían imitaron el movimiento, agresivos y rápidos. No eran matones callejeros, eran profesionales. «Unidad trasera, intercepta». Torres ladró por la radio. Levanté la cabeza lo suficiente para ver hacia atrás. El tercer todoterreno de nuestro convoy, el del Gato, frenó bruscamente. Derrapó a propósito, girando de lado en medio de la autopista para crear un bloqueo. Salió humo por la ventana del tercer todoterreno, mientras los operativos del interior abrían fuego contra los perseguidores. Los destellos de los rifles automáticos iluminaron la noche lluviosa. «Martínez», jadeé. «Mi gato». «Martínez es el mejor conductor de la Armada», dijo el almirante, aunque su rostro estaba pálido. «Nos alcanzará». El primer todoterreno rompió la barandilla de una rampa de salida, tomando un atajo hacia una carretera secundaria. La suspensión gimió, pero aguantó. Ya estábamos fuera de la autopista, recorriendo una oscura carretera de 2 carriles rodeada de pinos. «¿Estamos libres?», preguntó el almirante. «Negativo», dijo Hernández, mirando una alimentación térmica en su portátil. «Uno de los todoterrenos hostiles pasó el bloqueo. Están a 1,5 kilómetros y se acercan. Llevan una ametralladora». Una ametralladora. Solo una enfermera. La voz de Arrington resonó en mi memoria. Miré al almirante. «Memo, dame tu arma». El almirante me miró. «Mari, tienes 71 años. Y aún puedo arrancarle las alas a una mosca a 50 metros. Dame la maldita arma. Eres un oficial superior. No has disparado un arma con intención desde la administración de Aznar». «Practiqué en el campo de tiro el martes pasado». El almirante dudó, luego sacó una Sig Sauer P226 de su funda. Cargó la corredera y me la entregó con la empuñadura primero. Agarré el arma. Se sentía pesada, fría y familiar. El temblor en mis manos desapareció por completo. «¡Hernández!», dije, mi voz autoritaria. «Baja la ventanilla trasera 5 centímetros». «Señora, hazlo. No puedo disparar a través del cristal balístico. Desviará la trayectoria». «Hazlo, Hernández», ladró el almirante. La ventanilla bajó un poco. El rugido del viento y la lluvia llenó la cabina. Me moví, arrodillándome en el asiento mirando hacia atrás. Miré a través del cristal agrietado, buscando el hueco. 2 faros cortaban la oscuridad detrás de nosotros, acercándose rápidamente. Una figura se asomaba por la ventanilla del copiloto del coche perseguidor. Un destello de cañón brillando en la oscuridad. Respiré. Exhalé lentamente. No pensé en mi artritis. No pensé en el té que dejé en la sala de descanso. Pensé en el viento y la elevación. Una respiración. Un objetivo. Esperé hasta que el coche perseguidor chocó contra un bache en la carretera, sus faros bajando. Ahora. Apretaba el gatillo. 1, 2, 3 veces. Los disparos resonaron, ensordecedores en el espacio cerrado. Detrás de nosotros, el todoterreno perseguidor viró violentamente. El neumático delantero reventó, destrozado por la bala de punta hueca. El vehículo giró, volcó de lado y se deslizó fuera de la carretera
hacia una zanja en una lluvia de chispas. Objetivo neutralizado, dije, activando el seguro y volviendo a sentarme, me alisaba el uniforme. El almirante me miró fijamente. Hernández me miró fijamente. Incluso Oso me observaba por el espejo con los ojos muy abiertos. ¿Le dio al neumático?, preguntó Hernández, aturdido. ¿En la oscuridad? ¿Desde un vehículo en movimiento? Apuntaba al conductor, me critiqué. Me desvié a la izquierda. Necesito que me revisen la vista. Le devolví el arma al almirante. Deberíamos estar despejados hasta la casa de seguridad ahora, dije. ¿Este lugar tiene tetera? Realmente me vendría bien una taza de té. El almirante cogió el arma, la miró, luego me miró a mí. Empezó a reír. Era una risa temblorosa y aliviada. Sí, Mari, dijo. Tiene tetera, tiene todo lo que quieras. Aquí necesito un pequeño desvío, ¿verdad? Un momento para mí. Es absurdo todo esto. Una enfermera a punto de jubilarse, de repente envuelta en tiroteos y convoyes federales. En mi juventud, mi padre solía decir, Mari, nunca confíes en nadie que parezca demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los charlatanes del pueblo, a los vendedores de crecepelo, pero la lección me la quedé grabada. Pero ahora, viendo a estos hombres con ojos duros, moviéndose con esa familiar precisión, y al almirante Sterling, que conocí cuando era apenas un cachorro, ¿esto era demasiado bueno o demasiado real? No lo sé. La vida siempre me ha dado la espalda cuando parecía que iba a ir bien, así que esta ráfaga de caos me sentía extrañamente cómoda. Como si volviera a ponerme un par de botas viejas y cómodas después de años con zapatos de vestir que me apretaban los dedos. Quizá mi verdadera vida nunca fue la del hospital. ¿Quién sabe? La casa de seguridad estaba enterrada en lo profundo de los Pirineos catalanes, disfrazada de una estación maderera fuera de servicio. Desde el aire, parecía un grupo de cobertizos de metal corrugado oxidados y cubiertos de musgo. Debajo había un búnker de comando y control de última generación, conocido como el Nido. El convoy retumbó a través de una entrada de túnel camuflada que se cerró detrás de ellos con un silbido de hidráulicos. En el momento en que se cortaron los motores, el silencio de la montaña tomó el relevo, pesado y absoluto. El todoterreno trasero llegó un momento después, silbando vapor de su radiador. La puerta del lado del conductor se abrió y el suboficial Martínez salió sosteniendo un transportín de plástico. «Tengo el activo», anunció Martínez, estornudando violentamente. Es cierto, no le gustaron las maniobras evasivas. Salí del vehículo del almirante, mis rodillas me dolían. Fui directamente a Martínez y cogí el transportín. «Gracias, Martínez, eres un buen hombre. Me aseguraré de que te den una dosis extra de Benadryl». «Bienvenida de nuevo al mundo de los vivos, ruiseñor», dijo el maestre mayor Oso Torres, revisando la carga de su rifle mientras escaneaba la bahía de Hormigón. «O al menos al mundo de los supervivientes». Nos dirigimos al centro de operaciones tácticas, Chukchot. Era una sala de acero pulido, monitores brillantes y mapas proyectados sobre mesas de cristal. El olor aquí era diferente, ozono y aire reciclado. El almirante Sterling hizo una mueca al quitarse la chaqueta. Me di cuenta de la sutil guardia que mantenía sobre su lado izquierdo. «Estás herido», le dije. «Solo un moratón del cinturón de seguridad cuando chocamos con la zanja», descartó Sterling. «Siéntate», le ordené, señalando una silla giratoria. No esperé su permiso. Le palpé las costillas con dedos expertos. Costillas 4 y 5 magulladas, posiblemente fracturas capilares. Respira superficialmente. Te conseguiré una bolsa de hielo y un antiinflamatorio una vez que aseguremos el perímetro.
Tengo un médico en el equipo, Mary, gruñó Sterling, aunque se sentó. Es un médico de combate. Sabe cómo tapar agujeros. Yo sé cómo mantenerte funcionando durante las próximas 48 horas. Hay una diferencia. Sterling sonrió. Dios, te extrañaba. El ambiente en la sala cambió cuando el teniente comandante Hernández conectó su portátil a la red principal. Las pantallas de la pared cobraron vida, mostrando transmisiones satelitales e imágenes térmicas del bosque circundante. El perímetro está despejado, informó Hernández. Los sensores sísmicos están en verde. No hay firmas térmicas en un radio de 5 kilómetros. Bien, dijo Sterling, conéctame con el cuartel general de la defensa. Quiero saber cómo un archivo clasificado de una operación de 1990 termina en Internet público. Me acerqué a la cafetera en la esquina del COT. Encontré una caja de bolsitas de té genéricas. No era Earl Grey, pero serviría. Mientras sumergía la bolsita en el agua caliente, mi mente trabajaba a toda velocidad. Algo no estaba bien. La emboscada en la autopista fue demasiado rápida. Si el archivo se había filtrado esa mañana, el cártel necesitaría tiempo para movilizarse, para encontrar mi dirección, para organizar un equipo de ataque en Barcelona. Logística del Pacífico. Eso era una tapadera de mercenarios de alto nivel. No se movían en cuestión de horas. Estaban preposicionados. Hernández, dije sin girarme. Saca los metadatos de la filtración del archivo. Señora, el error administrativo. Quiero ver el registro de acceso. ¿Quién lo subió al servidor público? Hernández tecleó rápidamente. Se originó en una terminal en las afueras de Madrid. El ID de usuario de los archivos del cuartel general de la defensa coincide con un archivero junior. Parece que arrastró y soltó la carpeta equivocada. Demasiado torpe, susurré. Amplía la marca de tiempo. Subido a las 8 de esta mañana, leyó Hernández. ¿Y cuándo se activó la recompensa? 8:15 horas, 15 minutos. Me giré, mis ojos fríos. Se necesita más de 15 minutos para verificar un objetivo como yo. He sido un fantasma durante 30 años. Para confirmar mi identidad, vincularla a San Rafael y transferir $5 millones a una cuenta de garantía bloqueada. Eso lleva días. La sala se quedó en silencio. Los operativos dejaron de limpiar sus armas. Oso Torres levantó la vista, su rostro oscureciéndose. ¿Crees que no fue una filtración? Gruñó. Creo que fue un disparador, dije. Los activos ya estaban en su lugar. Los mercenarios ya estaban en Barcelona. Alguien solo necesitaba una excusa para encender las luces. No me encontraron hoy. Me encontraron hace semanas. ¿Pero quién?, preguntó Sterling. Solo 5 personas sabían que estabas en Barcelona. Yo, el secretario de Defensa y los 3 hombres que firmaban tus cheques. ¿Y el banco?, dije. La nómina de San Rafael. El doctor Arrington, sugirió Hernández. No, negué con la cabeza. Arrington es un tirano mezquino, no un actor global. No sabría cómo contactar con el cártel de los Salazar. De repente, las luces del COT parpadearon. El zumbido bajo del sistema de ventilación se apagó. ¡Fallo de energía!, gritó Hernández, cambiando a generadores de respaldo. Las luces rojas de emergencia bañaron la sala con un brillo sangriento. Hernández, revisa los sensores perimetrales, ladró Oso. Están desconectados. Estoy bloqueado. Alguien nos está bloqueando localmente. ¿Bloqueando? Sterling se puso de pie, agarrándose las costillas. ¿Desde dónde? Dentro de la red, dijo Hernández, con el rostro pálido. El bloqueo no viene de fuera, viene del router de esta sala.
Todas las cabezas se giraron hacia el centro de la mesa de conferencias. Allí, inocente y negro, estaba el smartphone del almirante, el que Arrington había sostenido, el que Arrington había devuelto. Mis ojos se abrieron. El teléfono. Arrington. Me di cuenta de que no solo había hablado por él, había tocado la pantalla, había enchufado algo. Solo lo sostuvo. Sterling comenzó, luego se detuvo. Espera, tenía su propio teléfono en la otra mano. Los confundió. Los puso cara a cara por un segundo. Transferencia NFC, juró Hernández. Comunicación de campo cercano. Clonó un paquete de malware en su dispositivo. Cuando nos conectamos al Wi-Fi del nido, se ejecutó. No es solo un administrador, susurré. Es el intermediario. ¡Boom! Las pesadas puertas blindadas de acero de la entrada principal temblaron. Un golpe sordo resonó a través del hormigón. Rastrearon el teléfono, gruñó Oso cargando la corredera de su rifle. No necesitaban seguirnos. Los guiamos directamente a la puerta. ¿Cuántos?, exigió Sterling. Hernández miró su portátil, que ahora funcionaba con batería y estaba desconectado de los satélites. Saltó la pantalla principal y accedió a las CCTV locales cableadas. Firmas térmicas en el conducto principal, dijo Hernández. Su voz temblaba ligeramente. El recuento térmico es de 20. 30. Múltiples puntos de entrada. 30 hostiles, dijo Oso con calma. Y tenemos 12 tiradores. 13, corregí. Me acerqué al armario de la pared, marqué un código que no había usado en décadas. Era el cumpleaños de mi primer gato, y la taquilla se abrió. Dentro había un chaleco táctico, ligeramente polvoriento, y una metralleta MP5 modificada. Me puse el chaleco sobre el uniforme. Era pesado, pero se sentía como un abrazo de un viejo amigo. 13, corrigió Sterling, sacando su arma de servicio. Están cortando la cerradura principal, anunció Oso. Tenemos 3 minutos antes de que entren. Miré el mapa del búnker. No veía paredes. Veía anatomía. El búnker era un cuerpo. Los pasillos eran arterias. El COT era el corazón. No podemos mantener la bahía principal, dije. Mi voz bajó al tono de mando que había salvado cientos de vidas en el desierto. Es demasiado abierta. Necesitamos retirarnos al ala médica. Tiene un único punto de estrangulamiento, el corredor de descontaminación. Los desangramos allí. Oso miró al almirante. El almirante asintió. Han oído a la señora. Muevan el patrón de defensa Zulu. La retirada al ala médica fue caótica pero controlada. Los operativos se movieron con fluida eficiencia cubriendo ángulos, lanzando granadas de humo en los pasillos para confundir la óptica térmica de los atacantes. Yo corría con ellos, mi MP5 colgando del pecho, llevando la carga más preciada, el kit médico de respaldo del almirante. Sellaron la pesada puerta blindada del ala médica justo cuando la primera oleada de mercenarios irrumpió en el COT principal. A través del grueso cristal de la mirilla los vi. Eran de élite, armadura pesada, máscaras de gas, rifles FN SCAR con silenciador. No eran matones de cártel en camisetas. Eran la guardia de hierro de los Salazar perdidos, ex fuerzas especiales de Sudamérica que habían vendido sus almas por dinero de la cocaína. Están cortando la energía de la puerta, dijo Oso Torres, observando las chispas que salían del mecanismo de cierre. Tenemos quizás 5 minutos antes de que la atraviesen. El ala médica era esencialmente un largo pasillo bordeado por 3 quirófanos y una farmacia que terminaba en una esclusa de descontaminación. Hernández, ¿puedes ventilar la atmósfera en el túnel principal?, pregunté. Negativo. El sistema está bloqueado por el malware.
Bien, dije. Miré los suministros en el pasillo. Lo haremos a la antigua usanza. Necesito 2 tanques de oxígeno de la Suite 1. Martínez, tráeme el etanol del gabinete de esterilización y todas las botellas de lejía que encuentres. ¿Lejía? Martínez hizo una pausa. Señora, eso crea gas cloro. Gas mostaza, efectivamente, si se mezcla bien, corregí. Es un crimen de guerra en Ginebra, pero en un búnker en los Pirineos catalanes contra un escuadrón de sicarios de un cártel. Es solo limpieza agresiva. Los hombres se apresuraron. Yo trabajaba con una velocidad aterradora. Colocé los tanques de oxígeno en la puerta, sellando las válvulas abiertas, pero bloqueándolas con un hilo de sutura disoluble. Mezclé los químicos en un cubo de residuos peligrosos de plástico, colocándolo precariamente en una camilla justo delante de la puerta. «Todos con mascarillas», ordenó Oso. Los operativos se pusieron sus máscaras de gas. Me puse una mascarilla quirúrgica estándar N95 y una pantalla facial de plástico de un dispensador. «No es perfecto», murmuré, «pero aguantará unos minutos». El soplete de soldadura cortó la última bisagra de la puerta. Brecha, brecha, brecha. La puerta de acero cayó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. El primer mercenario entró. Rifle en alto, pateó la camilla. El cubo se volcó. Los químicos se mezclaron. Una nube de gas amarillo verdoso erupció al instante, llenando el estrecho pasillo. Los mercenarios, que esperaban balas, no estaban preparados para la guerra química. Los 3 primeros hombres vomitaron, agarrándose la garganta mientras el gas les pasaba por los filtros o les quemaba la piel expuesta. Cayeron hacia atrás gritando. «¡Fuego!», ordenó Oso. Los operativos abrieron fuego desde detrás de los pesados escritorios volcados al final del pasillo. El pasillo se convirtió en una zona de aniquilación. Los mercenarios estaban ciegos, ahogándose y embotellados. Yo no disparé. Estaba observando el flanco. Vi cómo vibraba una rejilla de ventilación en el techo cerca de la farmacia. «¡Techo!», grité. Levanté mi MP5 y disparé una ráfaga contra el falso techo. Las baldosas explotaron. Un mercenario que había estado gateando por los conductos cayó al suelo, aterrizando con fuerza. Levantó una pistola. Le metí 2 balas en el pecho antes de que pudiera apretar el gatillo. Se desplomó contra la pared. «¡Buen tiro, Mari!», gritó Hernández por encima del tiroteo. «Apuntaba a los tanques de oxígeno», observé con calma. «Si eso explota, morimos todos». El tiroteo se intensificó. El gas se estaba disipando, absorbido por la ventilación de emergencia que finalmente se había activado. Los mercenarios avanzaron sobre los cuerpos de sus camaradas. Eran implacables. El almirante Sterling disparaba su pistola apoyándose en una pared. De repente, una granada rodó por la habitación. Una granada aturdidora. «¡Flash!», gritó Oso. «¡Bang!». El mundo se volvió blanco. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Parpadeé, las lágrimas rodando por mi cara, intentando aclarar mi visión. Cuando recuperé la vista, la escena era un caos. 2 operativos estaban caídos. Oso luchaba cuerpo a cuerpo con un mercenario masivo que había cargado a través del humo. Me apresuré hacia el almirante. Estaba desplomado en el suelo. La sangre formaba un charco alrededor de su pierna. Un ricochet le había alcanzado la arteria femoral. No, solo el cuádriceps. Mucha sangre, pero no mortal si se trata. Rasgué un vendaje de pechón con los dientes y lo apreté contra la herida. «Sujétate esto», le grité. «Mari, detrás de ti», jadeó Sterling. Me giré. En la puerta del quirófano 2 había un hombre. No llevaba máscara. No llevaba equipo táctico.
Llevaba un traje blanco hecho a medida, impecable a pesar de la carnicería. Sostenía una Desert Eagle chapada en oro en una mano y un bastón en la otra. Parecía tener unos 35 años, guapo de una manera cruel y aguda. Me resultaba familiar. Los disparos cesaron. Los mercenarios restantes contuvieron el fuego, sintiendo que su líder había entrado en escena. Los operativos, con poca munición y maltrechos, mantuvieron sus posiciones. Margaret O'Connell, dijo el hombre del traje blanco. Su español era perfecto, acentuado con el elitismo de una educación privada. Me levanté lentamente, poniéndome delante del almirante herido. Bajé mi arma, sabiendo que no podría ganarle un duelo a esa distancia. Te conozco, dije, buscando en mi memoria. Los ojos, tienes sus ojos. Mi padre, dijo el hombre sonriendo. Ricardo Salazar, el hombre al que le cortaste la garganta mientras le tomabas la presión arterial. Era un monstruo, dije con ecuanimidad. Mató a 3 agentes de la DEA y los desolló vivos. Le hice un favor al mundo. Era mi padre. El hombre se encogió de hombros. Soy Eduardo Salazar y he pasado 20 años y 50 millones de dólares buscando al fantasma que lo mató. Esperaba más. Solo eres una abuela. Y tú solo eres un niño jugando a disfrazarse, le respondí. La sonrisa de Eduardo se contrajo. Mátenlos a todos excepto a ella. La quiero viva. Los mercenarios levantaron sus rifles. Miré a Oso. Oso sangraba por una herida de cuchillo en el brazo, pero asintió. Le quedaba un cargador. Esto era todo. ¡Espera!, grité. Eduardo levantó una mano. ¡Qué decepcionante! No, dije. Metí la mano en el bolsillo de mi uniforme. Saqué un pequeño vial de cristal. Negociando. No tengo nada que discutir contigo. Sí, lo tienes, dije. Porque no solo heredaste el imperio de tu padre, Eduardo, heredaste su afección cardíaca, miocardiopatía hipertrófica. Eduardo se quedó helado. El color se le fue del rostro. ¿Cómo lo sabes? Fui su enfermera durante 3 meses encubierta, dije, dando un paso adelante. Conozco los marcadores genéticos de la familia. Veo la acropaquia en tus uñas. Escucho el leve silbido cuando respiras. Te quedan 5 años, quizás 6, a menos que consigas un trasplante. Tengo a los mejores médicos del mundo, escupió Eduardo. Pero tienes un tipo de sangre raro, repliqué. Un B negativo con un fenotipo nulo RH específico. Sangre dorada. Hay menos de 50 personas en el mundo que pueden donarte. Si me matas, matas a la única persona que sabe dónde está la lista de donantes. Era una mentira, un farol, una mentira magnífica y desesperada, hilada con trivialidades médicas y pura audacia. Eduardo dudó. La pistola bajó 1 centímetro. Mientes, susurró. ¿Lo hago? Sonreí. Era la sonrisa de una jugadora de póker que pone todas sus fichas en el bote. Mi equipo limpió los archivos, pero lo tengo memorizado. Vete, Eduardo, vete y te daré el nombre de un donante en Brasil. Mátanos y morirás de insuficiencia cardíaca antes de cumplir los 40. La habitación quedó en silencio. El destino de todos dependía del ego de un príncipe del cártel y del farol de una enfermera jubilada. Entonces un sonido cortó la tensión. Maullido. Barnaby, el gato atigrado naranja, se había escapado de su transportín. Trotó con indiferencia hasta el medio del enfrentamiento, se sentó entre María y Eduardo y comenzó a lamerse la pata. Eduardo miró al gato. Me miró a mí. «Estás loca», dijo. «Soy enfermera», respondí. «Es lo mismo».
Eduardo volvió a levantar la pistola. Me arriesgaré. Apretó el gatillo. Clic. El arma no disparó. Eduardo parecía confundido. Cargó la corredera. Clic, no me inmuté. Te perdiste algo en el archivo, Eduardo. No solo limpié el quirófano en 1990. ¿Qué? Cambié las agujas percutoras de las armas de la guardia personal de tu padre. Las viejas costumbres tardan en morir. ¡Bang! Un solo disparo resonó. No de Eduardo. Del conducto de ventilación encima de la cabeza de Eduardo. Eduardo Salazar cayó con un agujero en el hombro. Gritó, soltando la pistola dorada. Del conducto del techo, una figura cayó, aterrizando en cuclillas. No era un operativo. Era una mujer vestida de negro, con equipo de sigilo, sosteniendo una pistola con silenciador. Se puso de pie y me miró. Tenía los mismos ojos, la misma mandíbula. Siento llegar tarde, mamá, dijo la mujer. El tráfico en la AP7 era una locura. Se me desencajó la mandíbula. Sara. El silencio que siguió al disparo fue pesado, roto solo por los gemidos de Eduardo Salazar, que se sujetaba el hombro destrozado en el suelo. Me quedé helada mirando a la mujer de negro con equipo táctico. Sarah O'Connell, mi hija, la hija a la que había enviado a un internado en Suiza hace 30 años para mantenerla a salvo de esta misma vida, la hija que se suponía que era arquitecta en Boston. Sara, mi voz se quebró por primera vez esa noche. Tú eres arquitecta. Sara pateó la pistola de Eduardo al otro lado de la habitación, luego enfundó su propia arma con un movimiento tan fluido que reflejaba a los operativos a su alrededor. Se quitó el pasamontañas, revelando un pelo rubio desordenado y un rostro que era una copia más joven y dura del mío. No soy arquitecta desde 2008, mamá, dijo Sara, una sonrisa irónica en sus labios. Estoy con la DSA, Diplomatic Security Service, actividades especiales. Volví la cabeza hacia el almirante Sterling, que estaba apoyado en la pared, sangrando pero sonriendo. «Lo sabías», le acusé. «¿Quién crees que la reclutó?» Sterling se encogió de hombros, haciendo una mueca. «Va en la sangre, Mary. No podías detenerlo». Los mercenarios restantes, viendo a su líder desangrándose y rodeado por una nueva oleada de operativos, soltaron sus armas. El maestre mayor Oso Torres y su equipo se movieron, atando las muñecas y asegurando la habitación con eficiencia profesional. Miré a Eduardo. El príncipe del cártel me miraba con odio y confusión. «La aguja percutora», jadeó Eduardo, haciendo una mueca de dolor. «Tú realmente la cambiaste». Miré la Desert Eagle dorada en el suelo. Luego volví a mirar a Eduardo. Solté una risa corta y seca. «No, idiota», dije. «No me he acercado a tu arma. Eso fue un atasco de la recámara. Las Desert Eagle son conocidas por ello si no las sujetas con rigidez. Tienes las muñecas débiles». Me incliné, mi cara a centímetros de la suya. Y la lista de donantes de sangre dorada. También me lo inventé. Solo necesitaba que dudaras 4 segundos para que mi hija pudiera hacer un tiro limpio. Eduardo gritó de frustración mientras Oso Torres lo ponía de pie a rastras. «Llévenselo», gruñó Oso. «Los pájaros están en camino. Tenemos un Black Hawk a 5 minutos». Mientras la sala se despejaba y la adrenalina comenzaba a desvanecerse, sentí el peso de mis 71 años. Me desplomé en una de las sillas giratorias de oficina. Barnaby el gato saltó a mi regazo, ronroneando ruidosamente, completamente ajeno al gas químico y los disparos. Sara se acercó y se arrodilló junto a su madre. Me tomó la mano que había sostenido bisturíes, fregonas y M5. «Quería decírtelo», susurró Sara.
Pero el almirante dijo que necesitabas creer que yo estaba a salvo. Era la única forma de que siguieras jubilada. Nunca estuve jubilada, suspiré, acariciando al gato. Solo estaba esperando. Bueno, dijo Sara, apretándome la mano. La espera ha terminado. El cártel ha terminado. Eduardo era la última cabeza de la hidra. Tenemos su teléfono, su portátil y a él. Para mañana por la mañana, los Salazar serán un recuerdo. Miré al almirante, luego a los jóvenes operativos que se curaban las heridas, mirándome con absoluta reverencia. Miré a mi hija, una guerrera por derecho propio. Entonces, dije, levantándome y alisando mi uniforme por última vez, ¿esto significa que finalmente consigo mi pensión? El almirante se rió. Mary, después de esta noche, creo que la Armada te debe los salarios atrasados de los últimos 30 años. Nunca más tendrás que preocuparte por una factura de la luz. Cogí a mi gato. Caminé hacia la salida del ala médica, pasando por encima de los escombros de mi última batalla. Bien, dije por encima del hombro, porque voy a comprar una casa muy cara en algún lugar donde no llueva. ¿Y Sara? Sí, mamá. Sigues castigada por mentirme sobre ser arquitecta. Sara se rió. El sonido resonó por el búnker. Entendido, mamá. Salimos al fresco aire nocturno de los Pirineos. 3 generaciones de guerreros, el almirante, la madre y la hija, dejando atrás las sombras de una vez por todas. ¿Fue esta la decisión correcta? ¿Un final feliz a la manera de las películas? ¿De verdad se puede cerrar el telón así, sin más? La verdad es que no lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Encontrarme de nuevo con la parte de mí que había enterrado. Otras, me pregunto si no debería haberme quedado en esa sala de descanso, con mi té frío y el fluorescente parpadeando, aceptando la calma precaria de la vejez. Supongo que la vida es así, llena de lo que pudo ser y lo que es, todo mezclado. No hay respuestas sencillas, ¿verdad? No hay finales pulcros, solo nuevas batallas por delante.